Título: El manual del dictador. Resumen. Primera parte. Es un libro de Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith publicado en 2011. El mundo de la política está dictado por unas reglas. Poco durará un gobernante que sea lo bastante necio para gobernar sin someterse a estas reglas por las que hay que regirse. Los expertos en política y los magnates de la información nos han tenido en la ignorancia de esas reglas. Se contentan con culpar a quienes hacen el mal sin inquirir por qué el mundo de la política y los negocios parece ayudar a los bellacos o convertir a buenas personas en sinvergüenzas. Nos siguen perturbando los amistosos apretones de manos y guiños que se intercambian los dirigentes democráticos y los tiranos, cuyo poder en cierto modo estos justifican. En este libro vamos a ofrecer una manera de entender la conducta miserable que caracteriza a muchos, quizá la mayoría, de los dirigentes tanto gubernamentales como empresariales. Nuestro objetivo es explicar la buena y la mala conducta sin recurrir a afirmaciones ad hominem. En su esencia, esto implicará desenmarañar el razonamiento y las razones que hay detrás de cómo somos gobernados y cómo nos organizamos. El cuadro que vamos a pintar no será bonito. No reforzará la esperanza en la benevolencia y el altruismo de la humanidad. Pero creemos que será la verdad e indicará el camino hacia un futuro más luminoso. Al fin y al cabo, aunque la política no es nada más que un juego que juegan los dirigentes, solo con que aprendamos sus reglas se convierte en un juego que podemos ganar. Que la lógica y la evidencia sean la guía y que nuestros ojos se abran a las razones por las que la política funciona como funciona. En política, como en la vida, tenemos deseos y nos enfrentamos con obstáculos que nos impiden conseguir lo que queremos. Las normas y leyes de un gobierno, por ejemplo, limitan lo que podemos hacer. Quienes ocupan el poder son distintos de los demás, pueden concebir normas en beneficio suyo y hacer que les sea más fácil conseguir lo que quieren. Entender lo que la gente desea y cómo lo consigue puede ser de gran importancia para aclarar por qué quienes ocupan el poder hacen con frecuencia cosas malas. De hecho, la mala conducta es la mayoría de las veces buena política. Este axioma es válido ya se gobierne una población diminuta, un negocio familiar, una megacorporación o un imperio mundial. En primer lugar, en política lo que importa es conseguir y mantener el poder político. No es el bienestar general de nosotros, el pueblo. En segundo lugar, el mejor modo de garantizar la supervivencia política es depender de pocas personas para alcanzar y conservar el cargo. Esto significa que los dictadores, que dependen de pocos compinches, están en una posición mucho mejor que los demócratas para seguir en su puesto durante décadas, muchos de ellos mueren en su cama. En tercer lugar, cuando el pequeño grupo de compinches sabe que hay una amplia reserva de gente esperando en la banda para reemplazarlos en la cola y atiborrarse en el pesebre público, los principales dirigentes deciden con gran libertad cuánto gastar y cuánto recaudar. Esos ingresos fiscales y esa discrecionalidad abren la puerta a la cleptocracia de muchos dirigentes, y los programas de espíritu cívico a la de muy pocos. Y eso significa más tiempo en el poder. En cuarto lugar, la dependencia de una coalición pequeña libera a los dirigentes para imponer altos tipos impositivos. Grabar con tipos altos tiende a fomentar la amenaza de levantamientos populares. El funcionamiento de la estructura de gobierno y de la economía explica la variación en cuantos de estos derechos, como el derecho de expresión y el de reunión, tiene la gente. Esto, a su vez, explica si la gente va a la calle y si logra orquestar un cambio, o continúa estando oprimida. Los dirigentes que obedecen religiosamente estas reglas pueden seguir arriba sin tener que hacer lo correcto por sus gobernados. Como veremos, lo que favorece a los de arriba suele perjudicar a los de abajo, de ahí el escándalo y la sorpresa que nos producen los titulares sobre las fechorías de tanta gente en altos cargos. Una importante lección que aprenderemos es que, por lo que concierne a la política, no importan mucho la ideología, la nacionalidad y la cultura. Al tratar de política debemos acostumbrarnos a pensar y hablar de las acciones e intereses de dirigentes concretos y con nombre y apellido, no de ideas confusas como el interés nacional, el bien común y el bienestar general. Una vez pensemos en qué es lo que ayuda a los dirigentes a llegar al poder y mantenerse en él, empezaremos también a ver cómo arreglar la política. La política, como todo en la vida, tiene que ver con individuos, cada uno de ellos motivado a hacer lo que es bueno para él, no lo que es bueno para los demás. Los estados no tienen intereses. Las personas sí. En medio de todo el debate sobre el interés nacional. Puede que tuvieran presente el interés nacional, pero su bienestar político particular era lo primero y principal. El impulsor primordial de los intereses en cualquier estado, o en las empresas, es el que está arriba, el dirigente. Así pues, hemos partido de este único aspecto, los cálculos y acciones interesados de los dirigentes son la fuerza que impulsa toda política. Los cálculos y acciones que realiza un dirigente constituyen su manera de gobernar. ¿Y qué es para un dirigente la mejor manera de gobernar? La respuesta a la pregunta de cómo gobernar mejor es, de un modo u otro, primero es necesario llegar al poder, después mantenerse en el poder, y controlar constantemente todos los ingresos nacionales, o empresariales, cuanto sea posible. 1. Las reglas de la política. Para comprender la política como es debido, tenemos que modificar en particular algo que se suele dar por sentado, tenemos que dejar de pensar que los dirigentes pueden mandar por sí solos.
Ningún líder es monolítico. No hay ningún emperador, rey, jeque, tirano, jefe ejecutivo, CEO, cabeza de familia ni dirigente que pueda gobernar solo. Aunque la etimología de monarquía sea el gobierno de uno solo, ningún dirigente, por muy augusto y venerado, por muy cruel y vengativo que sea, es independiente nunca. Nadie gobierna solo, nadie tiene una autoridad absoluta. Lo único que varía es con cuántas personas tendrá que jugar al toma y daca y cuántas habrá disponibles para ello. Para los dirigentes, el paisaje político se puede dividir en 3 grupos de personas: el selectorado nominal, el selectorado real y la coalición ganadora. El selectorado nominal incluye a todas las personas que tienen alguna influencia al menos legal en la elección de su dirigente. Los miembros del selectorado nominal en una democracia con sufragio universal asoman la nariz a la política, pero no mucho más. El segundo estrato de la política es el selectorado real. Este es el grupo que realmente elige al dirigente. El más importante de estos grupos es el tercero, el subconjunto del selectorado real que forma una coalición ganadora, la cual puede estar integrada por unos pocos o muchos miembros, y son las personas cuyo apoyo es esencial para que un dirigente se mantenga en su puesto. Son las personas que tienen poder para derrocar a su jefe, y éste lo sabe. En lo fundamental, el selectorado nominal es la reserva de apoyo potencial para un dirigente, el selectorado real incluye a aquellos cuyo apoyo es verdaderamente influyente, y la coalición ganadora se extiende únicamente a los partidarios esenciales sin los cuales el dirigente estaría acabado. Podemos pensar en estos grupos como los intercambiables, los influyentes y los esenciales. Si consideramos otros países, vemos que puede haber grandes variedades en las dimensiones del selectorado nominal, el selectorado real y la coalición ganadora. Estos 3 grupos nos proporcionan la base del funcionamiento de la política en todas las organizaciones, grandes y pequeñas. Las variaciones en el tamaño de estos 3 grupos dan a la política una estructura tridimensional que aclara la complejidad de la vida política. Entendiendo cómo se cruzan estas dimensiones, es decir, cómo combina cada organización el tamaño de sus grupos intercambiable, influyente y esencial, podemos comprender el rompecabezas de la política. Las diferencias de tamaño de estos grupos en estados, empresas y cualquier otra organización, como veremos, deciden casi todo lo que sucede en política, lo que pueden hacer los líderes, lo que pueden o no pueden llevarse, a quién responden, y la relativa calidad de vida de la que todos aquellos que están por debajo de ellos disfrutan, o, con demasiada frecuencia, no disfrutan. Solemos pensar que en un extremo del espectro político se encuentran las autocracias, y en el otro, las democracias. Es una ficción conveniente, pero una ficción de todos modos. Los gobiernos no difieren cualitativamente. Difieren en las dimensiones de sus electorados y coaliciones ganadoras. Estas dimensiones imponen límites o dan libertad en cuanto a lo que los líderes pueden y deben hacer para conservar su puesto. Los límites y la libertad que tenga un dirigente dependen de cómo se interrelacionen los electorados y coaliciones ganadoras. Sin duda, es difícil quitarse la costumbre de hablar de democracias y dictaduras como si cada uno de estos términos bastase para transmitir las diferencias entre unos regímenes y otros, aunque no haya 2 democracias iguales, ni tampoco 2 dictaduras iguales. De hecho, es tan difícil quitarse esa costumbre que continuaremos usando esos términos, pero es importante insistir en que la palabra dictadura significa en realidad un gobierno basado en un número de esenciales particularmente pequeño, extraído de un grupo muy grande de intercambiables y, habitualmente, una cantidad relativamente pequeña de influyentes. Por otra parte, si hablamos de democracia, en realidad nos estamos refiriendo a un número muy grande de esenciales y a un número muy grande de intercambiables, con el grupo influyente casi tan grande como el intercambiable. Cuando mencionamos la monarquía o la junta militar, tenemos presente que el número de intercambiables, influyentes y esenciales es pequeño. Hay una increíble variedad entre sistemas políticos, sobre todo porque la gente es asombrosamente imaginativa a la hora de manipular la política para que obre en su beneficio. Los dirigentes hacen normas para dar el voto a todos los ciudadanos, creando gran cantidad de nuevos intercambiables, pero luego imponen límites electorales, manejando a los votantes esenciales para garantizar que ganen sus candidatos preferidos. Puede suceder que las élites democráticas decidan exigir una mayoría relativa para ganar una determinada carrera electoral, dotándose de un medio para imponer lo que de otro modo una mayoría quizá rechazaría. También podrían estar a favor de las elecciones de segunda vuelta para crear una mayoría, aun cuando ésta pueda acabar siendo una mayoría de segundas opciones de los intercambiables. Otra posibilidad es que los líderes democráticos representen opiniones políticas en proporción a cuántos votantes haya conseguido cada opinión, forjando gobiernos a partir de coaliciones de minorías. Cada una de estas reglas, y muchísimas otras, pueden tener fácil cabida en nuestra fe en la democracia, pero cada una puede producir, y de hecho produce, resultados radicalmente distintos. Nuestro punto de partida consiste en tomar conciencia de que cualquier líder eficiente desea tanto poder como pueda conseguir y mantenerlo el mayor tiempo posible. Manejarse con los intercambiables, los influyentes y los esenciales a este fin es el arte y la ciencia de gobernar.
El primer paso para entender cómo funciona la política en realidad es preguntar en qué clase de políticas gastan el dinero los dirigentes. ¿Lo gastan en bienes públicos que benefician a todos? ¿O lo gastan en bienes privados que benefician solo a unos pocos? La respuesta, para muchos políticos espabilados, depende del número de personas cuya lealtad necesita el líder, esto es, el número de esenciales de la coalición. En una democracia, o en cualquier otro sistema en el que la coalición crítica de un líder sea excesivamente amplia, se hace demasiado costoso comprar la lealtad con recompensas privadas. Hay que estirar demasiado el dinero. Así pues, unos tipos de gobierno que sean más democráticos, al depender de coaliciones amplias, suelen hacer hincapié en gastar para dar lugar a unas políticas públicas eficientes que mejoren el bienestar general más o menos. Por el contrario, los dictadores, los monarcas, los jefes de las juntas militares y la mayoría de los CEOs se basan en un conjunto de esenciales más pequeño. Como Maquiavelo dio a entender, les resulta más eficiente gobernar gastando una parte de las rentas públicas para comprar la lealtad de su coalición con beneficios privados, aunque estos beneficios se obtengan a costa de los contribuyentes en general o de millones de pequeños accionistas. De este modo, las coaliciones pequeñas alientan regímenes estables, corruptos y orientados hacia los bienes privados. La elección entre aumentar el bienestar social o enriquecer a unos pocos privilegiados no es cuestión de lo benévolo que sea un dirigente. Puede que los motivos honorables parezcan importantes, pero son aplastados por la necesidad de tener contentos a los partidarios, y la manera de tenerlos contentos depende de a cuántos es preciso recompensar. Para tener contentos a los partidarios hace falta dinero. Cualquiera que aspire a gobernar tiene que preguntar primero cuánto puede extraer de sus electores, ya sean ciudadanos de una nación o accionistas de una compañía. Esta extracción puede asumir muchas formas, pero nos referiremos genéricamente a ella como impuestos para evitar que el debate se vaya demasiado lejos. Como ya hemos visto, quienes gobiernan sobre la base de una gran coalición no pueden sostenerse eficazmente en el poder centrándose en los beneficios privados. Su bloque de seguidores esenciales es demasiado grande para ello. Puesto que tienen que sostenerse haciendo más hincapié en los bienes públicos que en las recompensas privadas, tienen que mantener relativamente bajos los tipos impositivos. Los impuestos tienden a ser bajos cuando las coaliciones son amplias. Pero cuando la coalición de partidarios esenciales es pequeña y los bienes privados son un modo eficiente de mantenerse en el poder, el bienestar de la población general se queda por el camino. En este escenario, los dirigentes quieren imponer tributos más elevados, redistribuyendo la riqueza por la vía de tomar todo lo que puedan de los pobres intercambiables y de quienes no gozan del derecho a voto y entregar esa riqueza a los miembros de la coalición ganadora, a los cuales engordan, enriquecen y hacen leales. Desde luego, centrar la atención en el interés personal nos revela que a los gobernantes y a los directores de empresas, y en realidad a todos, nos encantaría coger el dinero de otros y quedarnos con él. Esto significa que el siguiente paso para explicar el cálculo de la política es averiguar cuánto puede guardarse un dirigente y cuánto es preciso gastar en la coalición y en el público para que el titular del cargo continúe en el poder. Conservar el poder, como ya sabemos, requiere el apoyo de otros. Este apoyo solo existirá si un líder proporciona a sus esenciales más beneficios de los que podrían esperar obtener bajo otra dirección o gobierno. Cuando los seguidores esenciales tienen expectativas de lograr una posición económica mejor bajo la tutela de algún contendiente político, desertan. Como hasta un observador casual de las campañas electorales sabe, hay una gran discrepancia entre lo que los políticos prometen cuando están intentando hacerse con el poder y lo que realmente cumplen cuando lo han logrado. Una vez en el poder, un nuevo líder podría muy bien deshacerse de quienes le han ayudado a llegar a lo más alto, reemplazándolos por otros a quienes juzgue más leales. Y no solo eso, sino que los partidarios esenciales no pueden limitarse a comparar lo que el rival y el titular ofrecen hoy. El titular podría pagar menos ahora, por ejemplo, pero se supone que el pago va a continuar para los que éste conserve o incluya en su círculo de allegados. Es cierto que quizá el rival ofrezca más hoy, pero cabe la posibilidad de que sus promesas de futuras recompensas sean nada más que promesas políticas sin sustancia real. Los esenciales tienen que comparar los beneficios que esperan encontrarse en el futuro, porque ese flujo futuro asciende con el tiempo a gratificaciones mayores. Situar a un partidario en su coalición después de que un nuevo líder sea instalado como nuevo titular es un buen indicador de que seguirá confiando en ese partidario y recompensándolo, precisamente porque el nuevo titular ha hecho un esfuerzo concertado para separar a los que con más probabilidad le seguirán siendo leales de los oportunistas que podrían hacerlo caer en el futuro. Tal vez el rival haga esa promesa de mantener a los seguidores y llega a la cima del poder, pero es una promesa política que es fácil que no se cumpla a largo plazo. Las transiciones políticas están llenas de ejemplos de seguidores que ayudan a un líder a conseguir el poder solo para ser sustituidos. Esto es cierto, ya consideremos gobiernos locales o nacionales, corporaciones, familias del crimen organizado o en realidad cualquier otra organización. Cada miembro de una coalición ganadora, sabiendo que hay muchos aguardando en las bandas para reemplazarlos, se cuidará bien de no dar al que ocupa el cargo razones para buscar sustitutos. Y nuestra idea de gobernar para la supervivencia política nos revela que hay 5 reglas básicas que los líderes pueden utilizar para tener éxito en cualquier sistema. Regla 1. Procura que tu coalición ganadora sea lo más pequeña posible.
Una coalición pequeña permite a un dirigente depender de muy pocas personas para mantenerse en el poder. Menos esenciales equivale a más control y contribuye a una mayor discrecionalidad sobre los gastos. Regla 2. Procura que tu selectorado nominal sea lo más grande posible. Si mantienes un gran selectorado de intercambiables podrás reemplazar fácilmente a cualquier alborotador que haya en tu coalición, y lo mismo con los influyentes y esenciales. Al fin y al cabo, un selectorado amplio permite una abundante provisión de seguidores suplentes para tener a los esenciales advertidos de que deben ser leales y portarse bien o de lo contrario serán reemplazados. Regla 3. Controla el flujo de ingresos. Para un gobernante siempre es mejor determinar quién come que tener una tarta mayor de la cual la gente pueda comer por sí misma. Para los dirigentes, el flujo de caja más eficaz es el que empobrece a gran cantidad de gente y redistribuye el dinero de modo que unas personas seleccionadas, sus partidarios, sigan siendo ricas. Regla 4. Paga a tus seguidores solo lo suficiente para conservar su lealtad. Recuerda que tus partidarios preferirían ser tú a depender de ti. Tu gran ventaja sobre ellos es que tú sabes dónde está el dinero y ellos no. Dale a tu coalición solo lo suficiente para que no anden buscando a alguien para sustituirte, y ni un céntimo más. Regla 5. No saques dinero del bolsillo de tus seguidores para mejorar la vida de la gente. El reverso de la regla 4 es no ser demasiado tacaño con tu coalición de partidarios. Si eres bueno con la gente a expensas de tu coalición, no pasará mucho tiempo sin que tus amigos te la tengan jurada. Una política eficaz para las masas no necesariamente granjea la lealtad de los esenciales, y por si fuera poco es carísima. Es poco probable que los hambrientos tengan bastante energía como para derrocarte, de modo que no te preocupes por ellos. Por el contrario, unos miembros de la coalición decepcionados pueden desertar, dejándote en apuros. Un dirigente democrático las pasa canutas para mantener su puesto al tiempo que saquea su país y desvía fondos. Está constreñido por las leyes del país, que asimismo determinan, a través de los procedimientos electorales, el tamaño de la coalición que necesita para llegar al poder. La coalición tiene que ser relativamente grande y el líder tiene que responder ante ella, de modo que tiene un problema con la regla 1. Pero eso no significa que no trate de ceñirse a la regla 2 tan estrechamente como pueda, y a todas las demás reglas también. Al igual que los autócratas y los tiranos, los líderes de las naciones democráticas obedecen estas reglas porque, como cualquier otro dirigente, quieren conquistar el poder y permanecer en él. Las distinciones políticas que se establecen en la intersección de las tres dimensiones que rigen el funcionamiento de las organizaciones son continuas. Algunos reyes de la historia en realidad han sido elegidos. Algunos demócratas gobiernan sus naciones con la autoridad de un déspota. En otras palabras, la distinción entre autócratas y demócratas no se puede dar por sentada. 2. Llegar al poder. Para acceder al poder, un rival solo necesita hacer tres cosas. Primero tiene que destituir al titular. En segundo lugar, tiene que hacerse con el aparato de gobierno. En tercer lugar, debe formar una coalición de seguidores suficiente para sostenerlo como nuevo titular. Cada una de estas acciones supone unos desafíos propios y únicos. La facilidad relativa con que se pueden llevar a cabo es distinta entre las democracias y las autocracias. Hay tres maneras de destituir al dirigente titular del cargo. La primera, y la más fácil, es que el dirigente se muera. Si no se presenta algo tan conveniente, un rival puede hacer a los miembros esenciales de la coalición del titular una oferta que sea lo suficientemente atractiva como para que abandonen la causa de aquel. La tercera es aplastar el sistema político vigente desde fuera del propio régimen, ya sea mediante una derrota militar infligida por una potencia extranjera, ya mediante una revolución y una rebelión en las cuales las masas se levanten, derroquen al dirigente y destruyan las instituciones existentes. Aunque la rebelión requiere habilidad y coordinación, su éxito depende mucho, en última instancia, de la lealtad de la coalición, o, más exactamente, de la ausencia de lealtad al antiguo régimen. La regla general que se aplica a la rebelión es que las revoluciones tienen lugar cuando aquellos que preservan el régimen vigente están lo suficientemente insatisfechos con sus recompensas como para estar dispuestos a buscarse a alguien nuevo que se ocupe de ellos. Por otro lado, las revueltas son derrotadas mediante la represión del pueblo, una tarea siempre desagradable, de modo que los miembros de la coalición necesitaban obtener los suficientes beneficios por parte de su líder para estar dispuestos a hacer cosas harto desagradables a fin de garantizar el mantenimiento del sistema existente. Si no consiguen suficientes cosas apetecibles con el sistema vigente, no impedirán que el pueblo se levante contra el régimen. Una vez el antiguo líder ha desaparecido, es crucial hacerse lo antes posible con los instrumentos del poder, como el tesoro. Esto es singularmente importante en los sistemas de coalición pequeña. Todo el que espere será un perdedor en la competición por el poder. La rapidez es esencial. En la mayoría de los sistemas políticos, el tamaño de la coalición es mucho más pequeño que la mayoría del electorado. Además, aunque solemos pensar que si un líder tiene bastantes votos o partidarios el otro posible candidato tiene que andar escaso, esto es falso. Puede haber al mismo tiempo muchos grupos distintos tratando de organizarse para acabar con un régimen,
y es posible que cada uno de ellos tenga un número suficiente de seguidores tibios o capaces de un doble juego que podrían ayudarles a hacerse con el poder, o les sería igual de fácil ayudar a otro, si el precio es adecuado. Esta es la razón de que sea absolutamente esencial tomar con toda celeridad las riendas del poder para asegurarse de que es el grupo propio y no el de otro el que controla los instrumentos del Estado. Imaginemos una habitación en la que hay 100 personas. Cualquiera podría hacerse con el dominio total con solo tener 5 partidarios con armas automáticas apuntando al resto de la gente. Se mantendría en el poder mientras los 5 pistoleros continuaran respaldándolo. Pero no hace falta que esa persona ni sus pistoleros tengan nada especial fuera del hecho de que se han apoderado de las pistolas antes que nadie. Si otro hubiera conseguido las pistolas y las hubiese entregado a 5 seguidores suyos, sería otro el que estuviera diciendo a todos los demás lo que tienen que hacer. Esperar es arriesgado. No hay premio por llegar el segundo. Lo que constituye la esencia del mando es pagar a los seguidores, no gobernar bien ni representar la voluntad general. Comprar lealtades es especialmente difícil cuando un líder acaba de llegar al poder. A la hora de decidir si apoyan a un nuevo dirigente, los seguidores prudentes no solo tienen que pensar cuánto les da su líder hoy. También tienen que ponderar lo que pueden tener expectativas de recibir en el futuro. En la coalición de transición de cualquier advenedizo, los componentes del elenco de partidarios deben reconocer que existe la posibilidad de que no se cuente con ellos mucho tiempo. Disipar los temores de verse abandonados que puedan abrigar los partidarios es un elemento clave en la toma del poder. Por supuesto, los seguidores no son tan ingenuos como para dejarse convencer con promesas políticas de que su posición dentro de la coalición es segura. Pero es mucho mejor hacer esas promesas políticas que dejar entrever los verdaderos planes. En cuanto llegue a saberse que los seguidores van a ser sustituidos, acudirán a su patrón. El más inevitable y por tanto el primero en la lista de los peligros que conlleva el ser depuesto es el sencillo e ineludible hecho de la mortalidad. Los líderes muertos no pueden dar recompensas a su coalición. Los líderes moribundos se enfrentan a un problema casi igual de grave. Si los partidarios esenciales saben que su líder se está muriendo, saben también que necesitan a alguien nuevo que garantice que siga llegando dinero a sus bolsillos. Esta es una buena razón para mantener en secreto las enfermedades terminales, ya que una dolencia terminal provocará sin duda un levantamiento, ya en las filas de la coalición esencial, ya entre personas ajenas que ven una oportunidad para intervenir y hacerse con el control del palacio. No queremos decir que los dirigentes sanos no se enfrenten con sus propios riesgos. Si a un titular se le acaba el dinero no puede seguir pagando a sus partidarios. ¿Por qué se le habría podido acabar el dinero? ¿Por qué ha exigido unos impuestos tan altos y ha robado tanto que las masas prefieren echarse la siesta a trabajar, obstaculizando la futura entrada de ingresos en el tesoro del gobierno? Lo que es peor, las masas podrían preferir hacer la revolución a echarse la siesta, envalentonadas al darse cuenta de que las cosas no harán más que empeorar si no actúan de inmediato para derrocar a sus amos. El poco acierto en el manejo de la dinámica de la coalición y los incentivos ofrecidos por los impulsores de la revolución pueden dar lugar a cambios institucionales que derriben el régimen vigente y lleven al poder a nuevos líderes. A los líderes enfermos y decrépitos el nombramiento de un nuevo heredero puede ayudarles a pasar el resto de su vida en el poder. Siempre que los esenciales de la coalición crean que el heredero tendrá la suficiente continuidad en la composición de la coalición, la sucesión hereditaria hace muy difícil que los de fuera ofrezcan a los miembros esenciales de la coalición más de lo que esperan de la sucesión del padre por el hijo. Todo aquel que piense que los dirigentes hacen lo que deben hacer, es decir, que hacen lo mejor para su nación, debería dedicarse a la vida académica en vez de meterse en política. En política, llegar al poder nunca tiene que ver con hacer lo correcto. Siempre tiene que ver con hacer lo que conviene. Pues resulta que una cosa que siempre conviene es seguir siendo solvente. Si a un gobernante se le acaba el dinero con que pagar a sus partidarios, es mucho más fácil que otra persona haga una oferta atractiva a los miembros de la coalición. Las crisis financieras constituyen un momento oportuno para actuar. Es frecuente relatar la Revolución Rusa a través del prisma de la ideología marxista y la lucha de clases. La realidad es quizá mucho más sencilla. Los revolucionarios de Kerensky pudieron tomar el Palacio de Invierno en febrero de 1917 porque el ejército no se lo impidió. Y el ejército no se molestó en impedírselo porque el zar no les pagaba lo suficiente. El zar no podía pagarles lo suficiente porque, tontamente, redujo las rentas procedentes de una de sus mayores fuentes de ingresos, el impuesto sobre el vodka, al mismo tiempo que combatía en la Primera Guerra Mundial. Pronto Nicolás ya no pudo comprar lealtades. Como consecuencia, su ejército se negó a reprimir a los huelguistas y manifestantes. Alexander Kerensky formó un efímero gobierno democrático tras derrocar el régimen del zar. Pero no pudo resistir mucho tiempo en el poder. Su error fue dirigir un gobierno democrático, que requería una gran coalición, y poner en práctica una política impopular, continuar la guerra del zar, alienándose así a la derecha de su coalición desde el comienzo. Lenin y los bolcheviques no cometieron esos errores. Todos hemos crecido oyendo la máxima de que el silencio es oro. Resulta que la infracción de ese principio básico es otro camino por el que los titulares pueden sucumbir a sus rivales políticos.
La ventaja del titular en cuanto a ofrecer recompensas se esfuma en cuanto los miembros de la coalición conciben la sospecha de que su acceso a largo plazo a los beneficios personales se va a acabar. Si el titular no consigue tranquilizar a su coalición en cuanto a que va a continuar ocupándose de ellos, proporciona a los competidores una oportunidad de oro para tomar el poder. El silencio en verdad es oro. No tiene ningún sentido enseñar las cartas antes de lo necesario, con eso no se consigue más que descubrir el juego. Aunque por lo general mucho menos violentos, los cambios de dirigente operan en las democracias a través de los mismos mecanismos. Igual que en una autocracia, un aspirante democrático tiene que asegurarse de destituir al titular, hacerse con el dominio de los instrumentos del Estado y recompensar lo suficiente a una coalición de partidarios para que lo respalden como nuevo titular democrático. No obstante, el logro de esas metas es muy diferente en las democracias. En algunos aspectos es una tarea más fácil. En una democracia resulta menos difícil, por ejemplo, separar seguidores de la coalición dominante porque los demócratas necesitan un número muy grande de partidarios. Los dirigentes tienen gran dependencia de los bienes públicos para recompensar a sus partidarios, pero precisamente porque buena parte de las recompensas son bienes públicos que benefician a todos, quienes están en la coalición no están en una situación mucho más acomodada que los que están fuera de la coalición. Además, como las recompensas personales son relativamente modestas cuando el bloque esencial es tan grande, la lealtad está más diluida. El riesgo de verse excluido de la coalición del próximo líder sigue siendo relativamente pequeño, al fin y al cabo, el próximo líder también necesitará muchos partidarios, debilitando más la ventaja de la titularidad. Cuando los líderes democráticos llegan al poder, necesitan hacerse con el control del gobierno, pero no existe la prisa frenética que observamos en las autocracias. Para los demócratas no hay urgencia en asumir el poder, porque las normas democráticas que determinan que el titular ha sido derrotado crean al mismo tiempo una coalición de partidarios. Los demócratas, como se apoyan en una gran coalición, no pueden prodigar personalmente una gran riqueza a sus seguidores. Sencillamente, no tienen suficiente dinero para todos. Por el contrario, tienen que dar con políticas públicas eficaces que agraden a sus partidarios y recompensar así su lealtad. Pero esto no equivale a decir que en la política democrática no haya bienes privados. Los hay. Y esto explica por qué está extendido el gobierno dinástico incluso en las democracias. Por supuesto, el gobierno dinástico es más frecuente fuera de la democracia. Aun cuando no hayas tenido la buena suerte de nacer en una dinastía política, en una democracia puedes llegar al poder si tienes buenas ideas, o al menos populares. Las buenas ideas que ayudan a la gente son raras veces la senda al poder en una dictadura. La competición en las democracias es cerebral, no física. Matar a los enemigos funciona para los dictadores, pero en una democracia es un camino seguro al olvido político. Esto es bueno desde un punto de vista moral, desde luego. Pero desde el punto de vista de un demócrata, el corolario es que ni siquiera las buenas políticas públicas compran mucha lealtad. Todo el mundo, apoye o no a quien ocupa el poder, consume los beneficios de una política. Si un dirigente limpia el medio ambiente o resuelve el calentamiento global, todo el mundo gana, aunque, por supuesto, la medida en que los individuos valoren estas cosas variará. Pero las hazañas pasadas no compran lealtad. Cuando aparezca un rival con una manera más barata de mejorar el medio ambiente o con soluciones políticas para otros problemas que preocupen más a la gente, ese rival podrá hacerse con el poder en las urnas. La política autocrática es una batalla por las recompensas privadas. La política democrática es una batalla por las buenas ideas políticas. Si recompensas a tus compinches a expensas del público más general, como harías en una dictadura, te pondrán de patitas en la calle aunque te apoyes en una enorme coalición de partidarios esenciales. El necesitar tantos partidarios hace vulnerables a los demócratas. Si puedes encontrar una cuestión en la que los partidarios del titular estén en desacuerdo, pronto te tocará el turno de mandar. Divide y vencerás, es un principio estupendo para llegar al poder en una democracia. En las democracias, la política es una carrera armamentística por las ideas. Al igual que el demócrata tiene que ser receptivo al pueblo cuando gobierna, cuando trata de conseguir el cargo sirve de mucho proponer medidas políticas que gusten a los votantes y es productivo querer hacer más, en contraposición a menos, incluso si las consecuencias económicas son perjudiciales más adelante, cuando uno ya no está en el cargo. Hay que satisfacer a la coalición a corto plazo. Cuando los políticos demócratas se quejan de hipotecar el futuro de nuestros hijos, en realidad se están lamentando por no haber sido ellos los que presentaran la popular medida que los votantes en realidad desean. Los rivales triunfantes obedecen unos principios que son básicos aunque asuman muchas formas. Ofrecen a los partidarios esenciales del líder actual la expectativa de unas recompensas mayores que las que esos esenciales reciben en el momento presente. Por desgracia para el aspirante, el titular tiene una importante ventaja, porque los miembros de la coalición ganadora establecida pueden estar seguros de que su líder seguirá llenándoles los bolsillos o poniendo en marcha las políticas públicas que ellos desean. Pero si se llega a saber que el titular se está muriendo, si se queda con demasiado, si opta por políticas equivocadas o si se ve que solo cuenta con una débil lealtad por parte de sus seguidores decisivos, se abre de par en par la puerta a que intervenga un aspirante y deponga al titular.
Conseguir el poder significa reconocer el momento oportuno y moverse con celeridad y resolución para agarrar la ocasión. Y, mejor que sobre que no que falte, llegar al poder también significa agarrar a todo oponente, en sentido figurado en las democracias y físicamente en las dictaduras. Llegar al poder no es cosa de pusilánimes. La política, sin embargo, no se acaba cuando uno se convierte en dirigente. Aun cuando tomes las riendas del poder y disfrutes de sus gratificaciones, hay otros que te andan a la caza. Quieren el mismo puesto que tú has buscado con tanta ansia. La política es un asunto arriesgado. Como veremos, los líderes que prosperan hacen frente a estos riesgos encerrándose en una coalición leal. Quienes fracasan en esta primera tarea, dejan la puerta abierta a que otro los derroque. 3. Mantenerse en el poder. Al final, el aspirante a un alto cargo ha triunfado. Ya sea merced a sucesión hereditaria, golpe de Estado, elecciones, revuelta, asesinato o tumulto, se ha hecho con el poder. Ahora se enfrenta con un nuevo desafío, aferrarse a él. Elevarse a un alto cargo requiere a menudo habilidades totalmente diferentes de las que se necesitan para mantener el dominio. Y las reglas para sobrevivir en el poder ni siquiera se parecen siempre a las necesarias para gobernar bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer un dirigente recién acuñado para conservar la cabeza sobre los hombros? Un buen punto de partida es apuntalar la coalición de partidarios. Esto puede parecer una tarea bastante sencilla. Al fin y al cabo, como hemos visto, las cimas del poder son inalcanzables sin el respaldo de una coalición lo suficientemente fuerte para rechazar a los rivales. Sin embargo, un líder prudente no cuenta demasiado con aquellos que le ayudaron a obtener el poder. Después de derribar al dirigente anterior, es solo cuestión de tiempo que se den cuenta de que pueden volver a hacer lo mismo otra vez. Un nuevo titular prudente actuará con rapidez para quitarse de en medio a algunos e incluir a otros cuyos intereses aseguren más sólidamente su lealtad futura. Solo después de los despidos, la reorganización y la reducción de su particular conjunto de esenciales es posible garantizar el futuro mandato de un dirigente. Una lección que hay que aprender es que hacer un buen trabajo no basta para asegurarse la supervivencia política. Esto es así ya se trate de dirigir un negocio, una organización de beneficencia o el gobierno de un país. Hasta qué punto el desempeño de un líder influye en su permanencia en el cargo es una cuestión muy subjetiva. Podría parecer obvio que es importante contar, en la coalición de partidarios clave, con personas que sean competentes para cumplir con las obligaciones relacionadas con la puesta en práctica de las políticas del líder. Pero la autocracia no tiene que ver con el buen gobierno. Tiene que ver con lo que es bueno para el dirigente, no con lo que es bueno para la gente. En realidad, contar con ministros competentes o directivos competentes puede ser un peligroso error. Las personas competentes, al fin y al cabo, son posibles, y posiblemente competentes, rivales. Las 3 características más importantes de una coalición son: 1. Lealtad. 2. Lealtad. 3. Lealtad. Los dirigentes que triunfan se rodean de familiares y amigos de confianza y se deshacen de todo seguidor ambicioso. Incluso en tiempos modernos, el principio de escoger asesores cercanos que no puedan elevarse al lugar más alto sigue siendo un buen consejo. Lo que podemos empezar a apreciar es que lo importante no es cómo forma un tirano sus coaliciones sino tener en vilo a la propia coalición. La familiaridad engendra desprecio. Como hemos observado, la mejor manera de seguir en el poder es hacer que la coalición siga siendo pequeña y, lo que es crucial, asegurarse de que haya muchos sustitutos para sus componentes. Lo esencial para mantener en vilo a los miembros de la coalición es asegurarse de pagar su lealtad y que sepan que serán depuestos si se debilita la confianza en ellos. Con la misma rapidez con que se crean reglas electorales para proscribir las prácticas corruptas, los políticos encuentran otros medios. Dado que normalmente las democracias elaboran infinidad de maneras de dificultar el fraude, los políticos que ocupan el poder en las democracias han innovado una infinidad de medios totalmente legales para asegurarse las victorias electorales y la permanencia en el mando. Así pues, ¿qué puede hacer un político cuando las elecciones son justas y aumenta el riesgo de salir derrotado en él? Cuando quien ocupa el poder corre peligro de sufrir una derrota electoral, siempre puede mitigar ese peligro rehaciendo los límites de la circunscripción para excluir a los votantes de la oposición. Es decir, se puede manipular el distrito, aunque esta oportunidad solo se presenta de vez en cuando, de modo que puede llegar demasiado tarde para salvar a un titular impopular. Formar una coalición pequeña es clave para la supervivencia. Cuanto menor sea el número de personas con las cuales está en deuda un líder, más fácil le resulta mantenerse en el cargo. Tanto los autócratas como los demócratas tratan de escoger partidarios. Sigue siendo muy difícil medir con exactitud el tamaño de las coaliciones. Sin embargo, si clasificamos los sistemas políticos en los grandes grupos de autocracia y democracia podemos comparar la supervivencia de distintos dirigentes políticos. Aunque los autócratas sobreviven más tiempo, les resulta particularmente difícil sobrevivir a su primer periodo en el cargo. Durante su primer medio año tienen casi el doble de probabilidades de ser depuestos que sus homólogos. Sin embargo, si sobreviven a estos turbulentos meses tienen una probabilidad mucho mayor que los demócratas de continuar en el poder.
Esos primeros meses son difíciles porque todavía no han averiguado dónde está el dinero y por tanto constituyen fuentes de riqueza poco fiables para su coalición, y aún tienen que averiguar qué apoyos necesitan realmente y a quién pueden echar de su coalición de transición. Pero una vez los autócratas han reestructurado y purgado a sus oponentes, la supervivencia deviene más fácil. Los demócratas, por el contrario, están constantemente comprometidos en una batalla por las mejores ideas políticas para tener contentas a sus amplias circunscripciones. Como consecuencia, aunque los demócratas sobreviven con más facilidad a los primeros meses en el cargo, tienen una luna de miel, la perpetua búsqueda de buenas políticas les pasa factura, y hasta tal punto que pocos de los demócratas resisten en el cargo 10 años o más. Un líder listo echa a algunos seguidores iniciales y los reemplaza por otros más fiables y baratos. Pero, con independencia de cuántos amigos y partidarios meta en la coalición, no seguirán siéndole leales a menos que los recompense. Y, como vamos a ver en el siguiente capítulo, las recompensas salen caras. 4. Roba a los pobres y dáselo a los ricos. Si vas a mandar, controlar el flujo de fondos es esencial para comprar apoyos. No obstante, una vez que has vaciado los cofres estatales o corporativos sobornando a tus partidarios esenciales y a sus sustitutos, si es necesario, debes contar con un desafío enteramente nuevo: volver a llenar el tesoro. Si un líder no puede encontrar una fuente de ingresos fiable, es solo cuestión de tiempo que otro ofrezca a los partidarios de aquel unas recompensas mayores que las que él puede ofrecerles. El dinero es fundamental para todo el que quiera dirigir cualquier organización. Sin su parte en las recompensas estatales, casi nadie continuará mucho tiempo al lado del que está en el poder. Saber dónde está el dinero es especialmente importante en las autocracias, y especialmente difícil. Estos sistemas están envueltos en el secretismo. Hay que pagar a los seguidores, pero no hay cuentas precisas que detallen las reservas y los flujos de riqueza. Desde luego, esta falta de transparencia es deliberada. De este modo, una contabilidad caótica se convierte en una especie de póliza de seguros. Se vuelve mucho más difícil que un rival prometa pagar a los seguidores si no puede igualar los sobornos existentes, o ni siquiera echar mano al dinero. Lo que es más, el secretismo no solo proporciona una póliza de seguros contra los rivales, también mantiene a los partidarios en la inopia por lo que respecta a lo que están obteniendo los otros partidarios. El secretismo garantiza que todos consigan el trato que puedan negociar sin saber cuánto podría costar reemplazarlos. Así, el precio de cada partidario se mantiene lo más bajo posible, y pobre del seguidor al que descubran tratando de coordinarse con los demás miembros de la coalición para elevar sus respectivos precios. Los demócratas son por lo general lo bastante afortunados para saber dónde está la mayor parte del dinero. Como las democracias tienen tesoros bien organizados y transparentes, su flujo de fondos no es perturbado por la rotación de dirigentes. Hay dos razones para esta transparencia. En primer lugar, como ahora pasaremos a explorar, para los líderes democráticos la mejor manera de impulsar su supervivencia es valerse de políticas de gobierno abierto. En segundo lugar, la proporción de los ingresos procedentes de los impuestos de las personas que trabajan suele ser mayor en las democracias que en las autocracias. Estos impuestos deben recaudarse de una manera clara y transparente, ya que es tan seguro que los dirigentes necesitan dinero como que sus electores quieren eludir los impuestos. Como principio general, los líderes siempre quieren subir los impuestos. Esto les proporciona más recursos con que remunerar a sus seguidores y, no hay que olvidarlo, a sí mismos. Con todo, les resultará difícil subirlos impunemente. Los dirigentes se enfrentan a tres limitaciones por lo que se refiere a cuánto dinero pueden sacar a sus súbditos. En primer lugar, los impuestos hacen que la gente trabaje menos. En segundo lugar, parte del gravamen impositivo recaerá inevitablemente sobre los partidarios esenciales del líder. En general, la primera limitación afecta a los impuestos en las autocracias, y la segunda establece la frontera en las democracias. La tercera consideración es que la recaudación de impuestos requiere pericia y recursos. Los costes que conlleva limitan lo que los dirigentes pueden obtener y determinan la elección de métodos impositivos. Si el gobierno fija unos tipos impositivos extremadamente bajos o extremadamente altos, su parte se aproxima a cero. En el primer caso obtiene muy poco de una tarta grande, en el segundo, apenas hay tarta porque casi nadie trabaja. En algún punto entre los dos extremos hay un tipo de gravamen ideal que genera los máximos ingresos que el Estado puede obtener vía impuestos. ¿Cuál es ese tipo ideal? Es algo que depende del tamaño exacto de la coalición ganadora. La regla general es que cuanto más grande es el grupo de esenciales, más bajo es el tipo de gravamen. Gobernar tiene que ver con mantenerse en el poder, no con el buen gobierno. Con esta finalidad, los dirigentes compran apoyos recompensando a sus partidarios esenciales por encima de otros. Los impuestos desempeñan un doble papel en la generación de esta clase de lealtad. En primer lugar, proporcionan a los líderes los recursos necesarios para enriquecer a sus seguidores más esenciales. En segundo lugar, reducen el bienestar de quienes están fuera de la coalición. Los impuestos, sobre todo en los escenarios de coalición pequeña, redistribuyen la riqueza, que pasa de quienes están fuera de la coalición, los pobres, a quienes están dentro, los ricos. Los sistemas de coalición pequeña demuestran ampliamente este principio,
pues en ellos hay unos que son ricos precisamente porque están en la coalición ganadora y otros que son pobres porque no están en ella. Los demócratas también imponen gravámenes elevados, y por las mismas razones que los autócratas, conceden subsidios a grupos que los apoyan en las urnas a expensas de aquellos que se les oponen. Así pues, los gobiernos de las democracias también tienen apetito de impuestos, pero no pueden satisfacer ese apetito en la medida en que lo hacen los autócratas. La verdad es que extraer rentas de la tierra misma ofrece una alternativa conveniente, excluyendo del todo a la gente de la ecuación. Consideremos el petróleo, por ejemplo. Emana de la tierra tanto si se graba al 0% como al 100%. El trabajo solo representa una pequeña parte del valor de la extracción del petróleo. Esto lo convierte en el sueño de un líder y en la pesadilla de la gente. En un fenómeno muchas veces denominado la maldición de los recursos, las naciones que poseen recursos naturales de fácil extracción quedan sistemáticamente por detrás de las naciones que carecen de tales recursos. Las naciones ricas en recursos tienen inferior crecimiento económico, son más propensas a las guerras civiles y se vuelven más autocráticas que las pobres en recursos. La maldición de los recursos permite a los autócratas recompensar cuantiosamente a sus partidarios y acumular enormes riquezas. No obstante, para estar seguros de que la gente no pueda coordinarse, rebelarse y tomar el mando del Estado, los dirigentes se esfuerzan en mantener a quienes están fuera de la coalición sumidos en la pobreza, la ignorancia y la desorganización. La manera más fácil de incentivar al dirigente a liberalizar su política es obligarlo a depender de los ingresos fiscales para generar fondos. Una vez sucede esto, el titular ya no puede reprimir a la población, porque, si lo hace, la gente no querrá trabajar. Los préstamos son una cosa estupenda para los dirigentes. Estos gastan el dinero para tener contentos hoy a sus seguidores y, si son sensatos, se guardan un poco ellos mismos. A menos que tengan la suerte de sobrevivir en el cargo durante un tiempo realmente prolongado, devolver los préstamos de hoy será el problema de otro dirigente. Los dirigentes autocráticos son también entusiastas prestatarios. Por supuesto, tomar prestado más hoy significa un endeudamiento mayor y una menor capacidad para tomar en préstamo mañana. Pero estos argumentos raras veces son convincentes para un líder. Si asume una postura financieramente razonable negándose a contraer deudas, tendrá menos para gastar en recompensas. Ese problema no se presentará a un rival que ofrezca asumir esas deudas a cambio del apoyo de miembros de la coalición que respalda al actual titular. Esto hace vulnerable al dirigente en el poder. Contraer deudas hoy es atractivo porque, al fin y al cabo, la deuda será heredada por la siguiente administración. De este modo, también ata las manos a cualquier futuro rival. Pedir prestado mucho es un rasgo de los escenarios de coalición pequeña. En una autocracia, el pequeño tamaño de la coalición significa que los líderes están casi siempre dispuestos a asumir más deuda. El único límite efectivo a cuánto toman prestado los autócratas es cuánto está dispuesta la gente a prestarles. Si bien en una democracia el gran tamaño de la coalición impone algunas restricciones al nivel de endeudamiento, los dirigentes democráticos siguen mostrando inclinación a ser financieramente irresponsables. Hay que recordar que, mientras que la deuda es pagada por todos, los beneficios afluyen de manera desproporcionada a los miembros de la coalición. Los impuestos, la extracción de recursos naturales y los préstamos son las principales maneras de obtener fondos para enriquecer a una coalición. Los dirigentes imponen gravámenes porque tienen que gastar en su coalición. Los que triunfan recaudan todos los ingresos que pueden. Los límites de la imposición son, 1. Lo dispuesta que esté la gente a trabajar según los impuestos que se le exijan, 2. Lo que la coalición esté dispuesta a soportar, y, 3. El coste de la recaudación fiscal. Una vez llenas las arcas del gobierno, los líderes gastan recursos de tres maneras. En primer lugar, suministran bienes públicos, es decir, políticas que benefician a todos. En segundo lugar, entregan recompensas privadas a los miembros de su coalición. Esta combinación de beneficios privados y públicos es diferente según los sistemas políticos. Merece la pena observar que todos los recursos que sobran después de pagar a la coalición son discrecionales. Los dirigentes, por lo tanto, tienen una tercera opción en cuanto a cómo gastar el dinero. Podrían gastar dinero discrecional en promover sus proyectos favoritos. Otra posibilidad, es harto habitual, como veremos, es esconderlo en un fondo para cuando vengan mal dadas. 5. Ganando y gastando. Finalmente, un nuevo líder ha reorganizado totalmente la coalición que en un principio lo llevó al poder y ha situado a los partidarios convenientes. El dinero está llegando gracias a los impuestos que se recaudan. Ahora viene la verdadera tarea de gobernar, destinar dinero a tener contenta, pero no demasiado contenta, a la coalición y a proporcionar justo lo suficiente para evitar que los intercambiables se rebelen. Es verdaderamente difícil encontrar el equilibrio correcto entre beneficiar a la coalición y a la masa de intercambiables. Todo nuevo titular del cargo que quiera permanecer en el largo tiempo tiene que afinar el arte de gastar el dinero. Desde luego, puede pasarse de generoso con la coalición o con la gente, pero solo con el dinero que le quede para su propio uso discrecional después de atender a las necesidades de la coalición. Será mejor que no se pase de tacaño con alguien que pueda organizar un golpe o una revolución.
Para buscar un equilibrio entre las políticas de gasto que benefician a las masas y las que favorecen a los esenciales, los dirigentes harían bien en reflexionar acerca de los aspectos de la filosofía del gobierno de Thomas Hobbes. Hobbes tenía mucha razón, pero sus ideas sobre el gobierno no eran infalibles. Es verdad, como creía Hobbes, que es poco probable que un pueblo contento y bien atendido se rebele. Sin embargo, parece igualmente cierto que también es poco probable que se rebelen los pueblos enfermos, hambrientos e ignorantes. ¿Quién hace la revolución? Es la gran zona intermedia, los que no están ni hundidos en la miseria ni mimados. Aquellos están demasiado débiles y acobardados para sublevarse. Estos no tienen ningún motivo para hacerlo. Verdaderamente es la gran zona intermedia la que constituye una amenaza para la estabilidad de un régimen y sus líderes. Por lo tanto, un líder prudente equilibra los recursos entre tener a la coalición satisfecha y mantener a la gente en las condiciones mínimas requeridas para producir la riqueza que se necesita para enriquecer a los esenciales y al titular. No debería sorprendernos que aquellos países cuyos gobernantes dependen de pocos seguidores esenciales, es decir, los que son menos democráticos, sean los lugares donde hay más probabilidades de que el estado de naturaleza de Hobbes describa adecuadamente la vida de las masas. Son asimismo, como veíamos con anterioridad, los lugares donde los líderes tienen las mejores perspectivas de seguir mandando años y años. Los dirigentes que dependen de una coalición grande tienen que trabajar mucho para garantizar que la vida de sus ciudadanos no sea solitaria, desagradable, pobre, brutal y corta. Esto no significa que los gobernantes democráticos tengan espíritu cívico, ni que les haga falta abrigar sentimientos cálidos y afectuosos hacia sus ciudadanos. Lo único que les hace falta es conseguir que haya cuantiosos beneficios públicos para proporcionar una elevada calidad de vida. Al igual que los demócratas no tienen necesidad de ser unos visionarios cívicos, tampoco los dictadores están obligados a hacer la vida miserable. Pero da la casualidad de que la mayoría de las veces les va mejor si así lo hacen. Hay excepciones, pero esas excepciones tienden, simplemente, a confirmar lo importante que es obedecer las reglas de la política. Como hemos observado, está muy bien que un líder se gaste su bote de dinero discrecional para tratar de dar una vida decorosa a su ciudadanía. Por definición, el dinero discrecional es dinero que no se necesita para conservar la lealtad de la coalición, a la coalición se le ha pagado ya antes de que cualesquiera recursos devengan discrecionales. El medio más fiable para proporcionar una vida decorosa a la gente corriente sigue siendo la presencia de unos incentivos institucionales en forma de dependencia de una coalición grande, que obligue a los políticos que buscan el poder a gobernar para la gente. Desde el punto de vista de un líder, la función más importante de la gente es pagar impuestos. Todos los regímenes necesitan dinero. Como consecuencia, hasta el autócrata más mezquino tiene que hacer accesibles ciertos bienes públicos básicos, a menos que pueda disponer de cuantiosas rentas que procedan de fuentes, como el petróleo o la ayuda externa, no fundadas en exigir impuestos a los trabajadores. Beneficios públicos como las infraestructuras esenciales, la educación y la sanidad deben ser fácilmente accesibles a fin de garantizar que el trabajo sea lo suficientemente productivo para que la gente pueda pagar impuestos, y así llenar los bolsillos de los gobernantes y sus partidarios esenciales. Estas políticas no se instituyen para mejorar la situación de las masas, aun cuando, por supuesto, algunos miembros de las masas, especialmente los trabajadores, se beneficien de ellas. La educación como medio de progresar en la vida es muy importante para todos los ciudadanos de un país. Los dictadores pagan para tener alumnos de tercer grado bien educados, pero no debemos hacer extensiva esta calidad de la educación a la enseñanza superior. Los dirigentes, sean dictatoriales o demócratas, lidian todos con la misma pregunta: ¿cuánta educación es adecuado proporcionar? Para quienes dependen de pocos seguidores esenciales, la respuesta es sencilla. La oportunidad de recibir una educación no debe ser tan general que capacite a la gente corriente, los intercambiables, para poner en tela de juicio la autoridad del gobierno. Una manera mucho mejor de medir el interés del líder por la educación es la distribución de las principales universidades. Con la única excepción de China y Singapur, ningún país no democrático tiene una sola universidad clasificada entre las 200 mejores del mundo. Las personas muy instruidas son una potencial amenaza para los autócratas, de modo que estos se las arreglan para limitar las oportunidades educativas. Los autócratas quieren que los trabajadores posean habilidades básicas para su trabajo, como la alfabetización, y quieren que sus propios hijos, sus sucesores más probables, estén realmente bien instruidos. Cuando los dirigentes dependen de pocos esenciales, la enseñanza superior es para los hijos de los poderosos; cuando el bloque de esenciales es grande, es para la mejora de todos. Los incentivos para proporcionar una buena asistencia sanitaria no son tan diferentes de los incentivos para proporcionar una educación básica. Mantener activa la mano de obra constituye el interés primordial de los líderes de los países de coaliciones pequeñas; todo lo demás es superfluo, y todos los demás también lo son. No tiene sentido gastar un montón de dinero en la salud de la gente que no forma parte de la mano de obra y que no va a trabajar durante mucho tiempo. Para los autócratas, el dinero que se gasta en la gente a la que, como los bebés y los niños pequeños, le faltan muchos años para contribuir a la economía es dinero despilfarrado. Antes bien,
hay que centrar los recursos en quienes ayudan al gobernante a continuar en el poder ahora, no en quienes podrían ser valiosos en un futuro lejano. Cuando vemos imágenes de poblaciones en crisis podemos comprobar que el sufrimiento al principio y al final de la vida no es precisamente inhabitual en las autocracias. No es que estas terribles condiciones no se puedan cambiar, es que el autócrata tiene que optar por no cambiarlas, por una simple cuestión de coste. Los fondos así desviados proceden de su propio bolsillo y de los bolsillos de los miembros de su coalición. Consideremos la disponibilidad de un bien público tan básico y esencial como el agua potable limpia. En un mundo en el que enfermedades que se transmiten a través del agua y son fáciles de prevenir, como el cólera, la disentería y la diarrea, matan a millones de jóvenes y viejos, es decir, no trabajadores, el agua limpia sería una formidable salvación. El problema es que se trata de vidas que los autócratas parecen no valorar. En efecto, el agua potable es más limpia y generalmente más accesible en los países democráticos que en los regímenes de coalición pequeña, independientemente de la respectiva e importante influencia de la renta per cápita. Por supuesto, los países con rentas per cápita más altas disfrutan por término medio de un agua potable de calidad más elevada que los países más pobres. Como hemos demostrado, hasta un dictador cruel proporciona a la gente una educación básica y una sanidad esencial a fin de que pueda trabajar para enriquecer al autócrata. Hay otro programa de bienes públicos que es necesario para convertir el trabajo en riqueza para aquel. Todo lo que los trabajadores hacen tiene que salir al mercado para que el dirigente pueda vender por dinero el producto del esfuerzo de los trabajadores. Esto significa que se necesitan carreteras para transportar lo que se ha hecho hasta unos mercados donde la gente tenga dinero. No obstante, por lo que atañe a las infraestructuras sigue habiendo un equilibrio. Como las carreteras van en dos direcciones, hay que tener cuidado de no construir demasiadas ni, sobre todo, alguna que vaya donde no debe. Las carreteras son muy costosas de construir y es fácil ocultar sus verdaderos costes. Por este motivo se pueden hacer muchos chanchullos con ellas, lo cual hace a su vez que resulte atractivo construirlas. Pero tener un país demasiado bien comunicado puede llevar a que haya nuevos centros regionales de poder, políticos, económicos o de otro tipo, que debiliten a la autocracia. Y si alguna vez las cosas se calientan lo suficiente como para alentar la rebelión, las mismas carreteras que los autócratas construyeron pueden llegar a ser una pesadilla para ellos. En muchos países, unas infraestructuras chapuceras son con frecuencia un rasgo intencionalmente planificado, no una desdicha sufrida a regañadientes. La lección es que cuando un autócrata necesita una carretera al aeropuerto, una buena vía para huir, puede confiscar sin más la propiedad de la gente, haciendo la carretera tan recta y rápida de transitar como sea posible. A los demócratas, valerse del derecho a expropiar por causa de utilidad pública les parece políticamente costoso y por lo tanto tienen más probabilidades de bordear un pueblo o una casa que de demolerlos. De suceder que un demócrata haga caso omiso de los derechos de propiedad, es probable que todas las libertades que tiene que proporcionar culminen en que la gente acuda a los tribunales y se eche a la calle para enmendar cualquier cosa que se perciba como una injusticia. Un demócrata inteligente, por supuesto, trata de evitar esos problemas, recurriendo al derecho a expropiar por causa de utilidad pública solo cuando beneficia a mucha gente, en especial a miembros de la circunscripción de dicho demócrata, los influyentes. En los sistemas de coalición pequeña, los bienes públicos están con frecuencia al servicio de los estrechos intereses de los dirigentes y solo de manera indirecta de los intereses de los ciudadanos. La situación es casi enteramente distinta para quienes dependen de una coalición grande. A esos líderes, el deseo de permanecer en el cargo les dicta que tienen que satisfacer los deseos de la coalición grande en cuanto al acceso a una buena educación a todos los niveles, una asistencia sanitaria de calidad a todos los niveles y, lo más importante de todo, los medios para hacer que los deseos de la coalición sean fácilmente conocidos por el gobierno a todos los niveles. Aunque libertades tan fundamentales como la de expresión, la de reunión y la de prensa son baratas de proporcionar, los autócratas las evitan como la peste. A los líderes democráticos, sin duda, les gustaría poder evitarlas, ya que son estos bienes públicos los que facilitan que los oponentes se organicen para derrocarlos. Pero quienes dependen de una coalición grande no pueden eludirlas porque no pueden reunir una coalición ganadora sin garantizar a un gran número de personas el derecho a decir, leer y escribir lo que quieran y a reunirse para hablar y debatir cuando les plazca. Y entonces los demócratas tienen que escuchar a sus electores y darles lo que quieren, pues de lo contrario subirá al poder otro que lo haga. Pero cuando los que ocupan el poder dependen de una pequeña coalición de compinches, es fácil satisfacer a los miembros de esta enriqueciéndolos mediante la corrupción y el amiguismo. No se arriesgan a perder esas riquezas exigiendo al titular que desvíe dinero de ellos a políticas públicas eficaces. En estas condiciones, los dirigentes pueden limitar fácilmente el suministro de bienes públicos en general y la libertad en particular si así lo deciden. Los regímenes de coalición pequeña desvían fondos para su beneficio privado en lugar de destinarlos a la mejora de la seguridad pública contra la previsible amenaza de desastre sísmico. No proporcionan ningún medio para que la gente explique claramente sus deseos y toman pocas medidas para proteger a sus ciudadanos contra el previsible peligro de muerte y destrucción por obra de las sacudidas sísmicas. Los terremotos y los tsunamis son difíciles de prever. Pero sus secuelas no lo son. Cuando hay muchos partidarios esenciales,
el rescate se realiza con prontitud y la reparación es rápida y eficaz. Si no es tan rápida y eficaz como la gente espera, y en los sistemas de coalición grande esperan que sea notablemente rápida y eficaz, rodarán cabezas políticas. Cuando el gobierno depende de muchos esenciales, tiene que asignar los recursos gubernamentales y suministrar valiosos bienes públicos como códigos de construcción fiables, campañas de ayuda para rescatar a las víctimas de desastres y, cuando sea posible, barreras de protección como diques y presas para impedir desastres. Para saber lo que necesita la gente, los gobiernos tienen que dar facilidades para que la población haga saber qué cestas de bienes públicos desea. La mejor manera de hacer esto es permitir el bien público que menos cuesta y más vale, la libertad. Los bienes públicos pueden estar destinados al bien público. Sin embargo, pueden también ser un medio para explotar a la gente. En los entornos de coalición grande, los bienes públicos mejoran de forma extraordinaria el bienestar público. En los de coalición pequeña no sucede así. No es que las democracias tengan suerte. No atraen a líderes de espíritu cívico por casualidad. Antes bien, atraen a líderes que piensan en la supervivencia, que entienden que, dado que dependen de muchos esenciales, solo pueden llegar al poder y mantenerse en él si calculan la cesta de bienes públicos que deben ofrecer. Los líderes que tienen coaliciones pequeñas han de resolver exactamente el mismo problema de supervivencia. Lo que pasa es que, cuando la coalición de la que dependen es pequeña, la combinación de bienes públicos es más reducida. En los dos casos está concebida con fines de supervivencia. No es preciso apelar al espíritu cívico para explicar por qué la gente goza de una vida mucho mejor en una democracia que en una autocracia. Son accesibles a todos unos niveles educativos más altos cuando la coalición es grande, la educación es básica cuando la coalición es pequeña. La asistencia sanitaria es para quienes son productivos cuando la coalición es pequeña, los bebés y las personas de edad no son excluidos cuando la coalición es grande. El agua buena es para todos cuando la coalición es grande, de la otra forma es solo para los privilegiados. Y, lo más importante de todo, la libertad para decir lo que uno necesita y para discrepar cuando no lo obtiene es abundante cuando la coalición es grande y escasa en extremo cuando es pequeña. Tras este examen de las ventajas que comporta vivir en un sistema de coalición grande, a continuación, veremos el lado oscuro de la democracia, pues los regímenes de coalición grande no son inmunes a la concesión de beneficios privados a un grupo selecto de sus ciudadanos. Veremos asimismo que la corrupción es muy útil a los dirigentes con coaliciones pequeñas y que, de hecho, la corrupción, los sobornos y los demás beneficios privados a sus compinches ayudan a estos líderes a conservar el poder. Esos mismos beneficios podrían costarles el puesto a los líderes con coaliciones grandes. Esta es la razón de que los regímenes más corruptos del mundo estén siempre regidos por una coalición pequeña.